Bien, buenos días jóvenes. Hoy día tenemos el tema la adolescencia y juventud. Vamos a hablar referente a los cambios que se producen en esta etapa de la vida. Bien, hablamos de adolescencia y juventud. Primeramente vamos a definir, vamos a ver de lo que trata la adolescencia. Se dice que es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez que comienza con la pubertad. Claro, en la pubertad se dan los inicios para llegar a convertirse en un adulto más. Es un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta, como dice. Su rango de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas, psicológicas generalmente se enmarcan en el inicio entre los 10, 11, 12, 13 años y su finalización ocurre a los 18 o 21 años. Esto dependiendo del grado de madurez que tenga el adolescente. Acá vemos en los cuadritos la adolescencia temprana, que ocurre de los 11 a 13 años aproximadamente. Aproximadamente, no dijo que sea exacto, ¿ya? La adolescencia media ocurre entre los 14 a 17 años, la adolescencia tardía de los 17 a los 21 años. Bien, jóvenes, entonces así estamos dando. Vamos a llegar entonces aquí a la maduración sexual. Concepto. La maduración sexual es la edad o el momento en el cual un organismo obtiene la capacidad para llevar a cabo la reproducción. Creo yo que esta es la parte más importante y la finalidad de todo este proceso de cambio que ha ido ocurriendo desde la pubertad. Llegar precisamente a la finalidad que es la reproducción. Es a veces considerado sinónimo de la adultez, a pesar de ser dos conceptos distintos. En los humanos, el proceso de maduración sexual es llamado pubertad. Bien, joven, que quede claro entonces que la pubertad va a ser el inicio de llegar, ¿no?, a esa finalidad que es la reproducción. Claro, se van a ir madurando los órganos sexuales, la mujercita, los varoncitos, las primeras eyaculaciones, la primera menstruación en las niñas, en las señoritas. Esto a consecuencia de que ya está, se podría decir, maduro, apto para poder realizar o concebir, ¿no?, un nuevo ser. Estamos diciendo que están en los inicios, no quiere decir que a los 11, 12 años van a formar una familia. Eso no, estamos diciendo que está empezando a madurar. Y ese proceso de maduración es un periodo, pues, de 5, 6, 7, 8 años. No se trata de que ya, una vez que ya menstrua o tiene la primera eyaculación, ya van a formar familia. No, puede, claro que puede, pero el cuerpo todavía no está en su totalidad formado para que pueda albergar ese nuevo ser. Entonces, es un proceso en jóvenes que tiene que esperarse. En jóvenes, entonces, es un proceso muy variable, como hemos dicho, dependiendo también de la condición, de la madurez de cada persona. Cambios físicos en la adolescencia, en las mujeres y en los hombres. En las mujeres se da pues que la voz es más aguda, ¿verdad? Se torna más aguda. Las caderas se ensanchan, el vello corporal empieza a producir, tanto en la parte genital como en las axilas. Crecen los pechos, acá como dice, ¿no?, el vello en las axilas y en el pubis, más que todo ahí en esa parte. En cambio, en los varones la voz se torna más grave, en contraste con la voz de la mujer que es aguda. Le crece la barba, abundante vello corporal. Esta es la diferencia, ¿verdad? Las mujeres solamente tienen vello corporal en el pubis y en las axilas. En cambio, los varones puede que tengan todo el cuerpo, ¿verdad? Vello corporal. Los músculos se desarrollan, se hacen más notorios y como que dice, ¿no?, crece el vello en las axilas y en el pubis. Esto es casi similar al de las mujeres. La única diferencia es que en el varón el vello se extiende, se puede extender, ¿no?, en todo el cuerpo. Y la maduración pues de los órganos genitales que se da en cada uno de ellos. Estas son algunas características de los cambios físicos que se va a dar, ¿verdad?, que va a empezar en la adolescencia y que va a prevalecer y hasta los 17, 18, 19, 20 años.
¿Ya, jóvenes? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué ocurre en la adolescencia? Ocurre un periodo donde se llama la formación de la identidad. Formación de la identidad. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que es un proceso que exige establecer nuevas relaciones de padres, con padres, ¿no? Con los hermanos y compañeros, claro. Ya de ser un niño va a pasar a la siguiente etapa donde las exigencias van a ser, ¿qué cosa? Establecer nuevas relaciones, ¿verdad? Nuevas relaciones. ¿Con quiénes? Con los padres, con los hermanos y los compañeros. ¿Cómo se va a identificar él como persona? ¿Cómo se va a identificar con los demás? ¿Cómo se va a presentar ante los demás? ¿Verdad? ¿Qué más? Extraer muchas de sus ideas acerca de papeles y valores adecuados de grupos de referencia con los que comparten intereses. Mucho tiene que ver aquí los grupos sociales, donde cómo ha aprendido y cómo esos grupos van a influir en el adolescente. Claro, el adolescente va a sacar ideas de esos grupos, algunas cosas que va a valorar que son adecuados y lo va a tomar como referencia, siempre y cuando sepa pues discernir y tomar decisiones, ¿verdad? A no ser que puede ser que se deje llevar también por el grupo y puede que su identidad sea no tanto no tanto segura, más que todo insegura, y ahí es donde surge pues la famosa inseguridad y desconfianza de sí mismo. Entonces, jóvenes, el proceso de formación de la identidad se va a dar pues más que todo, cómo se va a relacionar con la familia, con los padres, con los hermanos y los compañeros. ¿Qué más pasa aquí? La emotividad en el adolescente. Claro, la emotividad va a ir creciendo, va a ir desarrollándose. El niño tiene otra forma de expresar sus sentimientos. El bebé tiene otra forma de expresar sus sentimientos. Y aquí el adolescente, con la racionalidad que ya va adquiriendo, va a también tener otro tipo de emotividad. ¿Qué pasa aquí? Etapa clave en la formación de la emotividad. Esta va a ser la etapa crucial de lo que aprendió cuando era niño. Cuando era niño, aquí lo va a reflejar y acá se va a desencadenar, se podría decir, ¿verdad? Acá se va a establecer la formación de la identidad, de la emotividad que diga, ¿no? ¿Qué pasa? Algunos consideran una etapa difícil, tumultuosa. Muchas veces está considerado, ¿no?, en el adolescente que sus emociones son muchas veces difíciles, cambiantes, tumultuosas. Bueno, eso es mucho lo que dicen, ¿verdad? Es lo que dicen, la cual puede conducir a cambios inestables en su conducta. Claro, estas etapas que puede ser difícil, puede que conduzcan a situaciones inestables en su conducta. ¿Dónde influye qué cosa? El entusiasmo mezclado de timidez e inseguridad. Por momentos el adolescente va a tener un momento de entusiasmo, un momento de alegría. Claro que siempre va a tener, pero esto va mezclado de qué? De timidez y de inseguridad. ¿Respecto a qué? Respecto a al nuevo rol que está asumiendo, pues. ¿Ya? Es por eso que ¿qué requiere? ¿Qué requiere? A ver, el soporte y la atención familiar. Es muy importante esta parte, ¿verdad? Hemos visto todas las situaciones que se pueden dar, que es difícil, tumultuosa, mezclados de timidez, inseguridad. Por lo tanto, esto va a requerir de un soporte y de una atención adecuada en la casa o en la familia o en el lugar donde se encuentre. Los jóvenes, entonces, no se olviden de esto. La emotividad en el adolescente va a ser la parte crucial en la formación de la vida adulta. ¿Mm? ¿Qué más? A ver. Factores de riesgo en la adolescencia. Como todo tiene, ¿no?, sus dificultades, sus problemas. Dentro de estos factores de riesgo que puede ocurrir por esta inestabilidad que se genera en algunos, no digo en todos, en algunos, puede ocurrir un intento de suicidio. Puede ocurrir un intento de suicidio. También, ¿qué más? Puede que se involucre en adicciones como drogas o el alcoholismo. Como está relacionado con muchos grupos, se relaciona con muchos amigos, todo esto hace que pueda ser influenciado con las amistades que le, eh, que le van a incitar pues a consumir
algún tipo de droga o alcohol, cosa que puede generar un riesgo tanto en su conducta como en su desarrollo personal, porque más adelante esto le puede ocasionar grandes problemas. ¿Qué más puede ocurrir en el adolescente? Embarazos precoces. Como hemos dicho, en la pubertad ya está apto para poder concebir y procrear un bebé, pero también se convierte en un factor de riesgo. Hemos dicho que no está todavía maduro al 100% el adolescente para que pueda afrontar esta responsabilidad. Por lo tanto, el embarazo precoz se constituye en un factor de riesgo porque puede afectar qué cosas. Usted ya sabe, puede truncar los estudios, puede truncar las metas, los sueños que uno ha establecido. Por lo tanto, este es un factor muy importantísimo que ustedes deben de tener en cuenta. Hay muchas, vamos a hablar más adelante de métodos anticonceptivos, de cuidados, pero más que todo es la madurez con la cual tú tienes que afrontar y decidir sobre este tema. ¿Qué más ocurre aquí? Hay trastornos alimenticios. La misma inestabilidad, el mismo grupo va a fomentar que la señorita o el señor pueda incurrir en algunos trastornos alimenticios para poder exponer o mostrarse un cuerpo que sea aceptable en el grupo o en las demás personas. Y puede que ocurra eso, la famosa bulimia, anorexia, tantos otros trastornos alimenticios que puedan generar en el adolescente. Y la otra, ¿no? La exposición a enfermedades de transmisión sexual. Claro, si ya inició, ¿no?, de manera precoz, tuvo relaciones sexuales, definitivamente está expuesto pues a enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, también esto implica una decisión o claro, una decisión que sea razonada en el adolescente, en el joven. ¿El joven? Bien, entonces acá hemos visto los factores de riesgo que pueden ocurrir en la adolescencia. Y como hemos visto, esto no ocurre en todos, en algunos, ¿ya? En algunos. No es que ya sea el adolescente, tienen que ocurrir en todos y vas a buscar, ¿no? Tú mismo vas a buscar, me han dicho que tengo que pasarlo por las drogas, me han dicho que tengo que pasar por el embarazo precoz, me han dicho que tengo que pasar por el trastorno alimenticio. No se trata de que tengas que pasar, se trata de que pueda ocurrir. ¿Eso por qué? Por alguna inestabilidad todavía que no se ha establecido, ¿cómo se podría decir? O sea, no han madurado emocionalmente para que puedan afrontar todas estas decisiones. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces, hasta aquí ya, hablamos, nos faltó la juventud, ¿verdad? La juventud. La juventud de los 20 a los 25 años. Esta es una etapa ya tranquila porque todos los cambios ya se han establecido en la adolescencia. Ya no es tan notorio los cambios. Todo ya se ha, como puede decir, todo se ha establecido, pues. Ya está todo, ya no hay nada más que desarrollar. Solamente algunas cosas, como vemos aquí, en lo biológico y en lo psicológico. Y en lo biológico, ¿qué pasa? Como hemos dicho, su estructura corporal se ha completado. La maduración y el crecimiento prácticamente han llegado a su final, ¿verdad? ¿Qué más? Existiendo mayor armonización corporal, las formas del cuerpo adquieren proporciones que corresponden a un desarrollo casi concluido. Ya está prácticamente concluido, pues, ¿no? En lo psicológico, ¿qué ocurre? Sus funciones psicológicas alcanzan el máximo desarrollo para el trabajo intelectual. Claro, ya con la estabilidad, todo con la madurez, entonces su cerebro también ya alcanzó o va a alcanzar un máximo desarrollo para el trabajo intelectual. Mayor control sobre su afectividad, reduciendo la impulsividad. Claro, ya la inestabilidad ya un poco se ha sobrellevado, por lo tanto, el control de sus afectos también ahí, ¿no?, en la juventud ya se ha fortalecido. Y la impulsividad también llega a controlarse. ¿Qué más ocurre aquí? Es más realista y menos imaginativo, pues ya no está pasando por la edad del jovencito, que todo imagina, que me miran mal, que esto, que el otro, qué voy a hacer más allá en el futuro, el miedo, qué va a pasar, todo eso. En cambio, el joven ya es más realista y hay menos imaginativo, sino se enfoca en lo que tiene que hacer ahí en el momento. Su voluntad se ha fortalecido.
Ya no hay inestabilidad, pues la voluntad del joven ya se ha fortalecido por su propia cuenta, ya él mismo sea un punto motivo, ya no hay nadie que le diga, no hay papá, no hay mamá que le esté impulsando o que le lleve o que le lleve a tal lugar. No, aquel joven por su propia cuenta ya decide su voluntad, ¿verdad? Se ha fortalecido la voluntad propia. Su análisis y síntesis es más profundo. Así como desarrolló la inteligencia, el razonamiento, indudablemente también su análisis y la síntesis va a ser más profundo. Su aprendizaje es mucho más racional, ¿no? Recalcamos ahí. Las relaciones afectivas de pareja tienden a ser más estables y duraderas. Es por eso que dicen que es la etapa después del matrimonio, ¿verdad? Entonces ya en la etapa de la universidad ya empieza a terminar su carrera, por lo tanto las relaciones con la pareja se tornan más estables y también más duraderas. Es la etapa de afirmación de la identidad, pues ya se formó totalmente aquí la identidad. Ya acá decidió qué es lo que va a hacer más adelante. Si es, ¿no? Ya totalmente, se identifica consigo mismo, se identifica con lo que es varón, se identifica con lo que es mujer, entonces ya no hay nada que cambiar aquí. Jóvenes, entonces hasta aquí el tema de esta semana. Hemos desarrollado algunas características de lo referente a la adolescencia y la juventud. Muchas gracias.